Vicente. Bueno, caramba, no conversábamos después de aquella andanada de críticas que te generó el programa que hicimos la última vez, hace ya unas 2 semanas, después tuviste que viajar. Pero bueno, Sí, fíjate tú que los alertas que tú hacías en ese espacio tenían y tienen mucha pertinencia a propósito de lo que estamos viendo en el desarrollo de esta precampaña electoral, ¿no? bueno, primero importantísimo indicar que en ese momento lo que planteamos en tu programa no tenía nada que ver con lo que luego desarrollaron y pusieron en A la decir, campaña de Guerra Sucia. De eso hecho, es correcto. fue muy interesante ver a los cazadores de fake news, que por cierto no los conozco ni tengo ninguna relación con ellos, hacer básicamente un análisis completo de esa entrevista y mostrar Ujú. cómo había sido completamente Así es, manipulado. eso es Pero bueno, correcto. más allá de eso, la verdad es que esos son temas absolutamente cotidianos en la campaña electoral, es un tema que conocemos perfectamente, un tema que tiene que ver con las guerras sucias que se montan básicamente en los momentos críticos, porque muchas personas creen que descalificando a quien puede colocar información real se protege, ¿no? Y bueno, que quizás lo negativo, lo importante a analizar es oye, quién está buscando cambios y cómo los está buscando. Es decir, cómo tú puedes hacer lo mismo que pretendes básicamente protestar, donde todos estamos en contra, haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Un tema un poco paradójico. Sí, fíjate, Luis Vicente, ya bueno, mañana es 28 y dentro de un mes, contando el día de mañana, son exactamente las elecciones, el 28 de julio, salvo que ocurra algún imprevisto, que no tendría por qué ocurrir, pero bueno, esas cosas pueden estar, por supuesto, dentro de los escenarios, ¿verdad? Si todo transcurre tal y como va, a un mes de las elecciones, las tendencias generales que se expresan y que tú lo ratificabas en estos días, se mantendrían. Eh, a ver, las encuestas en términos generales están mostrando dos elementos que se van a mantener, creo yo, que no creo que tengan muchos espacios de variación. Un deseo importante de cambio político, que es claramente mayoritario, y no creo que haya mucho margen para que eso se mueva en apenas un mes. Y ese deseo de cambio, por supuesto, explica de manera importante, explica lo que es la concentración de preferencias alrededor de el principal candidato opositor, el candidato de lo que podríamos llamar la oposición institucional, que además representa esas decisiones de voto unitario en, en Venezuela. Entonces, esos elementos que bailan pegados, Uh-huh. los dos Uh-huh. elementos que bailan pegados, yo no creo que tengan ninguna posibilidad real de cambio. Ese proceso, básicamente que lo vemos básicamente en el juego, muestra una preferencia alternativa bueno, hacia la oposición y hacia el Mundo González Urrutia como candidato mayoritario en las encuestas. Y además, es una cosa masiva. Puedes tener alguna diferencia en la cantidad o en el gap o en la brecha, pero que son básicamente elementos, digamos, secundarios, porque las diferencias, por muy grandes que puedan ser, siempre son pequeñas. Es decir, quiero decir, pequeñas en términos de el gap, que de nuevo es mayoritariamente positivo hacia la oposición. De esa perspectiva, ahí yo no creo que haya grandes posibilidades de cambio. Y de hecho, creo que también el gobierno lo entiende, básicamente porque si tú estuvieras en una campaña que intenta cambiar las preferencias, tú tendrías una publicidad intensa, una campaña intensa, tendrías todos los mensajes comunicacionales desbordados, que es lo que suele ocurrir en las campañas políticas convencionales. Y eso no es para nada lo que tú ves en este momento. De hecho, yo te diría que la campaña publicitaria del gobierno es prácticamente inexistente. Esas son campañas distintas.
hay mensajes, hay visitas, hay mitines, pero no hay campaña comunicacional relevante. Hay algunas cosas en redes sociales, pero en verdad es una campaña muy atípica. Sí, fíjate, Ahora, me llama la atención eso que tú dices, porque bueno, la programación de Venezolana de Televisión todo el año es así, como está ahorita, ¿no? Quizás hay un sí, poco más, porque estamos en pre-campaña. Hay que ver cómo va a ser el desarrollo después. Sin embargo, he visto algunos murales, Luis Vicente, en distintas carreteras, en distintas autopistas, en lugares de la ciudad y fuera de Caracas, algunos murales del PSUV y del propio presidente, ¿no? Esos murales, ¿qué efecto tienen en la población? mira, a ver, no es que no, siempre va a haber algo, ¿verdad? Claro, por supuesto. Porque tú tienes que motivar incluso a tu propia gente. Ujú. O sea que eso, pero lo que te quiero decir es que eso es ridículo en comparación a lo que eran las grandes campañas No, por supuesto. políticas Las en paredes Venezuela. tapizadas Eh, Tú lo estás viendo incluso en la programación de tu propia radio. Claro. Desde en la programación de la radio, tú no estás viendo grandes comunicaciones de la campaña oficialista. Ujú. Tampoco de la oposición, siendo sincero. O sea, en términos generales, es una campaña completamente pasiva en términos de comunicación. Ahora, Es distinto. hay un gran actor, perdón, Luis Vicente, en esta campaña electoral, quizás con mayor intensidad que en otras, que es el celular. Los celulares se han convertido hasta en lamparitas para animar actos, ¿no? Para alumbrar concentraciones, pero también como un medio Sí, de comunicación, ¿no? Muy sí, importante. bueno, y me imagino que te vas adaptando a la forma como la comunicación política toca a la población. O sea, es un elemento que tú, bueno, que se va aprendiendo, etcétera. Y que haciendo modificaciones, ¿no? Que son campañas estructuralmente distintas a las que conocíamos, pero bueno, esta es absurdamente distinta, es completamente distinta. Ahora, en ese proceso, a ver, yo lo que quería decir es por qué. Es decir, ¿por qué puede haber una diferencia tan grande? Algunos te podrían decir, bueno, porque ya el que no va de primero abandonó porque ya sabe que va a perder. Ujú. Eso te lo pueden decir, ¿verdad? Pero Claro. parece que pudiera tener un sentido. Yo tengo una tesis distinta, o sea, tengo una opinión diferente. Ahora van a salir un montón, lo va a recibir ahí, desgraciado, maldito, porque resulta que tú tengas una opinión distinta significa una cosa horrorosa. Bueno, en un país no democrático eso es así, en cualquiera de los lados. Pero bueno, en todo caso, hay una opinión que puede ser completamente distinta, y es que tú estás concentrando, es decir, que una de las partes, en este caso el gobierno, concentra todo su esfuerzo en algo muy distinto. No está concentrando su esfuerzo en tratar de cambiar las encuestas o la preferencia. Está tratando de reducir el gap que esas Ujú. encuestas mueven a través de las otras variables distintas a la preferencia que juegan un papel importante en la diferencia entre la preferencia y el voto. ¿Tú te refieres, Una por cosa es ejemplo, al cambio en las normas del CNE, por ejemplo, en materia de testigo, por ejemplo? Me refiero a muchísimas cosas. Fíjate, hay varias variables. La primera variable significativa es la participación, la cantidad de gente que va a votar. Tú tienes que entender que las encuestas miden un universo, el universo de electores. ¿Verdad? Eso es lo que la encuesta te está midiendo, la preferencia en el universo de electores. Ujú. Ahora, ¿qué pasa si tú, digamos, tú no vas a tener ese universo todo votando? O sea, el voto es una muestra de ese universo. Es como una encuesta. O sea, la muestra es lo que tú tocaste. El voto es lo que realmente se ejecuta. Ujú. Ahora, si la gente que vota se parece al universo total de votantes, los resultados deberían parecerse a las encuestas. ¿Verdad? Porque Ujú. bueno, porque es una muestra significativa, estadística, básica de ese proceso. Pero ¿qué pasa si la muestra es absolutamente distinta en estructura al universo? Si tú, por ejemplo, tienes que los votantes se desbalancean. ¿Por qué? Bueno, se desbalancean por varias razones. Una primera razón de desbalance puede ser que tú tienes un montón de votantes que no pueden votar, como los 4,5 millones a 5 millones de electores que no pueden votar porque están en el extranjero,
Ujú. Eso ya entonces la muestra global está afectada por un grupo, por una tajada completa de electores que además tienen una posición más homogénea. Es decir, esos electores en el extranjero son más opositores Claro. que lo usual. Por lo tanto, cuando tú perdiste un tolete que son 4,5 millones de electores, obviamente tú tienes un desbalance sobre las opiniones generales. Pero el segundo elemento es, obviamente, la abstención interna, es decir, la abstención en Venezuela. En Venezuela tú puedes decir que todo el mundo va a votar. A ver, obviamente el simplismo de una campaña y la sensibilidad, etcétera, hace que la gente te diga, no, todo el mundo va a votar, aquí no se queda nadie en su casa, etcétera. Está bien, eso me parece bien desde el punto de vista de las campañas, de la motivación, que además es vital, porque la oposición tiene que lograr una motivación importantísima para que la gente vote, porque si la gente no vota, está muerto, no importa cuál sea la preferencia, lo relevante es no la preferencia, sino el voto. Ahora, la verdad es que tú tienes un grupo de votantes que no vota. Es decir, primero tienes lo que se llama la abstención estructural. Ujú. Ni siquiera en el momento estelar, en el más fuerte de la votación, todo el mundo ha votado. O sea, la máxima participación electoral es el 80%. Por lo tanto, has tenido como mínimo una abstención del 20% estructural. Ahora, 20% estructural, ¿qué significa? Es el 20% de los que están en Venezuela. Si están en Venezuela, el 75% de los votantes tienen una abstención de 15 adicional a los 25 que ya no están en Venezuela. Con lo cual, básicamente ya tú estás hablando, o sea, o 20 o 25, estás hablando ya de que tú tienes 35% mínimo, 35% a 40% de los electores que no va a votar. O sea que En un escenario estelar, en el escenario de máxima participación histórica, Ujú. la abstención global va a ser por lo menos 35%. Exacto. Y eso entonces hace que la elección sea muy distinta a las elecciones que tú conocías, cuando, por ejemplo, en la última elección presidencial, donde se participó todas las partes, porque en la elección donde estaba Henry Falcón, la oposición institucional llamó a la abstención, por lo tanto la abstención obviamente era más alta, pero cuando participó Capriles versus Maduro, esa fue la máxima participación 2013. histórica, fue el 80%, 81% de la población. Que no lo vamos a ver ahora, piensas tú. Bueno, si lo vemos igual, si lo viéramos igual, ese 80 sería el 80 de los que están en Venezuela, ¿verdad? Claro. Y los que están en Venezuela son el 75%. Entonces, eso ya te da 15, más 25 que están afuera, ya tienes entre 35 y 40% de abstención. Para arrancar. O sea, que pudiéramos decir a estas alturas del partido que la abstención como tal no está del todo derrotada. No, bueno, claro, a lo mejor algunas personas te podrían decir, y bueno, y es un análisis interesante, te podrían decir, bueno, pero el 25% de los que no están en Venezuela no es abstención, es simplemente impedimento a votar. Claro. Pero el resultado sí, pero el resultado es el mismo, me refiero al tema del resultado, o sea, que tendría que la oposición, digamos, en sus distintas presentaciones, pero sobre todo la opción que tiene mayor chance, tendría que hacer un esfuerzo gigantesco para estimular hasta el límite de lo imposible la participación, ¿no? Claro, porque fíjate que ahí, con esos números que te estoy diciendo, lo que te estoy diciendo es que la máxima votación en Venezuela hoy podría estar entre 13 millones y medio y 14 millones de personas. O sea, eso es lo máximo que podríamos tener como votación, asumiendo que vota el 80 al 81% de la población que Ahora, está en Venezuela. ¿cuál lejos está el techo del chavismo con respecto a su piso electoral? Bueno, ahí viene el tema. Esa es si nos ponemos en el escenario tope son unos 13 millones y medio, 14 millones de personas. Pero, si tú te pones en el escenario de las encuestas, de la mayoría de las encuestas, que te hablan de que muy seguros a votar se manifiesta el 60 y pico, pon 70%, para tomarlo como un número redondo, entre 65 y 70% de los venezolanos indican que están muy seguros a votar. Los venezolanos en Venezuela indican estar muy seguros a votar. Si eso ocurre, entonces tengo un escenario más bajo. Ya no es 81, sino que es 60 y pico, pues
67, 70%. Ahora, eso es dando como un tubo, perdón Luis Vicente, eso es dando como un tubo a la votación del gobierno, o sea, lo que el gobierno logre movilizar, No. porque una cosa, el 1 por 10 Ahorita, no necesariamente va a ser tan efectivo sí, para el gobierno, ¿no? No, ahorita te estoy hablando de la disposición de votos, Claro. no estoy hablando de quiénes son, simplemente de la disposición de votos nacional. Entonces, los escenarios se mueven entre 11 millones de personas y 13 millones y medio de personas, 14 millones como tope. Es decir, entre 11 y 14 millones de personas. Bueno, ¿cuál es el problema? El problema es que las encuestas te van a servir de proyección si la participación está más cercana a los 14 millones de personas, Claro. porque se parece al universo. Pero si los votantes están más cerca de 11 millones y no de 14, la cosa se complica. ¿Por qué? Se complica, no quiero decir que vas a perder o ganar, pero no es lo mismo, no lo sabemos, no lo podemos proyectar. ¿Por qué? Bueno, porque no es la estructura que tú has medido, porque no es la estructura que conocemos. Ahí dependerá de otros factores, como por ejemplo, de esos 11 millones de venezolanos que votaron, ¿quiénes fueron los que más se desmotivaron en el camino? ¿Quiénes se abstuvieron más? ¿A quiénes no se logró mover? Y eso va a ser determinante en el resultado. Es decir, si tú, por ejemplo, vas a una elección en la que hay 11 millones de electores, pero el gobierno cumple lo que ha dicho que va a hacer, que yo no sé si lo va a cumplir o no, porque suena prepotente por parte del gobierno pensar que ellos son capaces de mover a todo el mundo, a todos los empleos públicos, a todos los milicianos, a todos los militares, a todos los policías, y que además que los va a mover, todos van a votar por él. Es decir, eso suena prepotente. Es decir, suena que son muy optimistas en su propia capacidad. Pero, ¿tienen plata? Sí. ¿Tienen capacidad de movilización? Bueno, obviamente tienen más capacidad de movilización inducida que la que puede tener la oposición. Lo que quizás no tienen es como vender una nueva esperanza, ¿no? Porque claro, el tema es que si tú tienes estructuras esa capacidad de movilización y te garantizas la movilización completa de tus grupos utilitarios, mientras que el otro no es capaz de moverlo porque tiene problemas, digamos, de movilización o de estímulo o lo que sea, eso se te desbalancea y ahí tú estás reduciendo el gap o la brecha. claro. O sea, porque la desbalanceas. Yo no estoy diciendo que esto sea suficiente o no, lo que estoy es mostrando que el tema no es tan simple como parece. Así o sea, que es. no lo puedes ver como una cosa obvia. Y esto no es para, como dice algunos gafos, esto es para desestimular el voto. No, imbécil. Es para que te des cuenta que tu trabajo más importante en este momento es mover a todo el mundo que tú puedas, porque de lo contrario te van a raspar. Es decir, que no es verdad que ya tú ganaste, no importa lo que digan las encuestas, que tú lo tienes que ganar tú, que tú lo tienes que mover tú. Es decir, porque de lo contrario te van a jugar en tu terreno y puedes tener problemas críticos en ese proceso. O sea, tú tienes un reto, y es un reto gigante, que es garantizar que tu gente vote. Y no puedes creer que eso es espontáneo. ¿Por qué? Porque en Venezuela durante muchísimos años ha habido un movimiento de los partidos, maquinaria, que mueven a la gente, porque no es lo mismo decirte que voy a votar cuando yo estoy en mi casa rascándome la barriga, que el día de la elección, cuando yo tengo que darme cuenta que me tengo que mover, que a lo mejor cuando vaya para mi centro me doy cuenta que me movieron para otro más lejano, que tengo que pagar la gasolina, que hay colas. Es decir, todos esos elementos, bueno, si tú estás hipermotivado no te importa. Es decir, yo voy a ir a votar no importa dónde sea, pero tú no sabes qué pasa con la gran mayoría. Entonces tú tienes que estar ahí moviendo ese voto, tú tienes que garantizar que esa población opositora sea capaz de moverse o que tú la puedas ayudar a mover. Si tú eso no lo haces, el otro sí lo está haciendo. El otro tiene información, el otro tiene incluso geolocalizado dónde viven los empleos públicos o los militares. Y los militares van a votar en sus centros de votación, en sus cuarteles. Entonces, cuando tú miras eso, entiendes que tu reto es mayor que simplemente ver cómo están las encuestas. Así que las encuestas no son suficientes, que tienes que garantizar que eso se convierta en voto. Pero además, tú vas a tener en ese proceso un elemento que se llama ingeniería electoral. O sea, la ingeniería electoral, ¿qué es?
Bueno, que la gente, que mueven los registros, que mueven electores, bueno, que tienes, sí, que los testigos tienen que estar en condiciones distintas de las convencionales, tienen que ser testigos de la propia mesa, cuando tú a lo mejor tienes dificultades para tener testigos en la zona remota, donde tú creaste prácticamente el doble los centros de votación, y en un centro de 1 y 2 mesas votan cerca de 9 millones de personas. Entonces, que no es un Pareto, que no es el testigo que va al colegio San Ignacio, no, sino que hay 16 centros chiquitos en los barrios pobres, donde, oye, conseguir tus testigos no es tan simple. Así es. Bueno, Luis Vicente, te agradezco mucho, de verdad bien interesante. Y bueno, vamos a ver si la próxima semana te aparece otra vez por aquí para que hablemos con mayor tiempo, con más cantidad de tiempo y más en profundidad. Te agradezco muchísimo, Luis Vicente León. Bien.